misericordia me dé una profecía, a mí no me convierte en un profeta, sino que ciertamente la palabra del Señor nos enseña que los ministerios es una conjunción de dones. Por eso el profeta necesita ciertos dones para poder desarrollar el oficio, el trabajo, como decíamos la vez pasada, las herramientas que son necesarias para poder desarrollar la función o el trabajo específica que el Señor nos entrega, y más el profeta, ¿no? Que a veces está vapuleado el ministerio profético. Cuando viene, es notable porque cuando viene un despertar en la iglesia, un avivamiento, es muy notable que comience la gente a dar palabras proféticas, ¿no? Y bueno, tenemos que nosotros discernir realmente aquel que entregue una palabra profética a que sea un profeta de oficio. Y la Biblia nos enseña que no todos son llamados a ser apóstoles o profetas. La Biblia dice que Él mismo constituyó. Y cuando nos habla que es aquel que aparta o que separa para el ministerio, tenemos que decir que no son, como dijimos con respecto al apóstol, que no son las instituciones, no es el concilio, no es alguien en particular, sino que el que aparta al ministerio es Jesucristo. Por eso siempre decimos, y a veces cuando nos ponemos a charlar con nuestros hijos, decimos, bueno, que aquello que te sostiene en el llamado, ciertamente es que Dios te haya llamado. Si Dios no te llama al ministerio, Dios no te llama al servicio, es muy difícil seguir adelante porque hay muchos sinsabores, hay luchas, hay pruebas, y hay algunos que, bueno, lo hacen por ganancias o lo hacen deshonesto, pero lo importante es realmente que nosotros podamos entender que Dios es aquel que nos llama al ministerio. Dios es aquel que nos llama al ministerio. Esta verdad nos recuerda la pregunta del apóstol Pablo: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces, no todos podemos ser profetas, no todos podemos ser evangelistas, sino que el Señor considera y coloca cada ministerio para que pueda desarrollarse. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28, nos dice lo siguiente: y Dios, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles y luego profetas. En Efesios dice que Dios es el dador, el Señor es el que nos entrega. ¿Y cómo se explica en forma sencilla qué es? Dios. ¿Sí? Cristo es el que aparta, el que separa, y Cristo es Dios. Ya que es una de las tres personas de la Trinidad, significa tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y segundo, todos los dones los da Cristo, ¿sí? Y Cristo a la iglesia. ¿Cuál es la parte que le corresponde a una persona para que llegue a ser profeta? ¿No? ¿Qué es lo que necesita una persona para poder desarrollar su ministerio profético? ¿Acaso Dios selecciona a las personas para que este oficio tan alto o lugar de servicio sea sin razón alguna? Dios tiene derecho a hacerlo. Dirá el vaso del barro el que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Pero hay diferencia entre un creyente y un vaso de barro. Hay una diferencia notable entre una persona que es creyente y, podríamos decir, utilicemos la palabra discípulo. Muchos creen dentro de la iglesia, muchos son oyentes dentro de la iglesia, pero también no podemos dejar de obviar y seleccionar que también hay personas que están dispuestas, lo que decíamos hace un instante en nuestra célula, o lo que hablábamos el día domingo, emocionalmente todos queremos cosas de parte de Dios, emocionalmente queremos que Dios nos utilice, emocionalmente queremos un ministerio. ¿Quién no anhela tener un ministerio de poder? ¿Quién no quisiera tener un ministerio de sanidades o de milagros? ¿Sí? ¿Quién no le gustaría realmente tener toda la ciencia, todo el conocimiento, ser un maestro de la palabra? Todos quisiéramos. Pero muchas veces está esa mezcla entre ser creyente y ser discípulo.
Emocionalmente todos queremos, pero hay muy pocos que están dispuestos a realmente poder pagar el precio de lo que eso significa, pagar el precio de lo que realmente Dios anhela y desea para que nosotros dejemos esa función de ser solamente oyentes o oidores y ser hacedores de la palabra. Decirle, de rendir nuestra vida y decirle al Señor, yo estoy dispuesto. Hoy todos que quieren ser profetas, pero cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta el peso espiritual de lo que significaba ser un profeta. Un profeta dirigía naciones, un profeta intervenía, estaba con los reyes, un profeta daba una palabra acertada. Es más, la palabra de parte de Dios nos dice que tal profeta que no diera una palabra de parte de Dios realmente era condenado. Fíjense ustedes el peso espiritual que tenía y el peso que tenía la palabra dada de parte de Dios, porque Dios es el que da la palabra. El hombre la recepciona, la recibe, ¿sí? Y es aquel responsable de soltarla. Por eso ese vaso debe estar purificado, debe estar santificado, debe estar coordinado con las cosas de parte de Dios. Porque es indudable que el enemigo muchas veces va a tratar de imitar, porque él es un gran imitador. Él no es creador, ¿sí? El único que es creador es Dios. El enemigo lo único que hace es imitar todas las cosas de parte de Dios. Por eso vamos a encontrar gente que dice, allá hay un sanador, allá hay otro, uno que te dice, un Nostradamus que te dice todas las cosas que van a pasar. Pero realmente nosotros tenemos que ubicar el dador, pero también aquel que recibe, ¿sí? Dice que por sus frutos, ciertamente nosotros lo vamos a reconocer. El creyente tiene voluntad propia, es decir, la capacidad de escoger. Lo que le ocurre a un creyente es parte del resultado de su propia decisión. Su actitud interna también se relaciona con escoger lo divino o lo natural. Y comúnmente un creyente es una persona que viene a la iglesia, se siente bien, pero que no está comprometido, no anhela, no está dispuesto a pagar el precio de lo que significa poder ser ese vaso de barro para que Dios lo utilice para la gloria de su nombre. Y a veces nos trae la confusión, que pensar que estamos en dos... yo siempre digo que la vida del cristiano es como un hilo, ¿no? Eso que va trapecita y que va por ahí. Y muchos en la vida cristiana van caminando sobre ese hilo, que están caminando, que caen para un lado o caen para el otro. Mas el discípulo, aquel que ama al Señor, tiene que estar dispuesto a dar su vida por el Señor, porque si no, Dios no te puede dar algo que no estás dispuesto a sobrellevarlo. Un vaso de barro no puede asumir ninguna actitud, solo el ser humano. Actitud significa disposición de ánimo. El vaso de barro o el discípulo realmente tiene una disposición de ánimo expresada interiormente, forma de pensar, actuar, sentir. Dios conoce nuestra voluntad, y eso es lo que veníamos hablando. Dios conoce los pensamientos de nuestro corazón, Dios conoce nuestros anhelos y Dios conoce cuánto estamos dispuestos a darle. Yo siempre recuerdo frases de mi pastor y él decía fuertemente, a Dios no le alcanza que vos le des el 99.9, Dios quiere de vos el 100%. Y eso no todos están dispuestos a pagar lo que significa dar el 100% de todo lo que el Señor tiene para su vida. Dice que el Señor, nuestra forma de actuar, de sentir, toma en consideración todo ello cuando escoge a un profeta. David fue un rey cuya historia se narra, por supuesto, en el Antiguo Testamento, pero también David fue un profeta. A mí me encantan los adoradores proféticos. A mí me gusta mucho aquellos que ministran muchas veces la alabanza, pero son profetas de parte de Dios y traen palabras de parte de Dios. ¿Amén? Y dice que David
era un profeta del Antiguo Testamento, porque los profetas del Antiguo Testamento eran muy diferentes a los del Nuevo. Pero podemos aprender mucho al pensar en la razón por la cual Dios escoge a David con un don especial para su pueblo Israel. Al leer la historia en el Antiguo Testamento, observamos que David no fue escogido por su edad. Punto 1. ¿Sí? Ni por su apariencia, ni por su lugar en su familia, ¿sí? Ni en su apariencia externa. En aquellos días los hebreos bien hubieran podido haber escogido a Eliab, su hermano, que era de mayor altura. Dice, era su hermano mayor, se acostumbraba a escoger a los hermanos mayores para que ocuparan puestos de dirección. Pero aunque David era más joven, Dios lo escogió para un alto puesto de dirección. Entonces está la disposición del corazón. Está la disposición de lo que yo anhelo y deseo. Si yo deseo las cosas de Dios, si yo tengo pasión por las cosas de Dios, Dios me lo va a entregar. Ahora, si yo me mantengo indiferente a las cosas espirituales, Dios no podrá hacer algo así. Los profetas son preparados y dados al cuerpo de Cristo porque Dios ve las cualidades internas. Él ve las cualidades internas. Según el libro de, si quiere anotar, 1 Samuel 16, del 1 al 13, David fue escogido por una razón especial. Dice primero, porque el profeta lo escogió, ¿por qué? Porque tenía experiencia, porque poseía una actitud interna, era de buen parecer, era el hijo más joven. ¿Por qué realmente el profeta lo escoge? Porque, y aún el profeta lo escoge, porque hasta tiene que ser direccionado, ¿no? Porque ninguno de ellos, de los que estaba ahí, era el que Dios había escogido y elegido. Pero Dios estaba mirando el corazón de lo que era ciertamente el profeta. En estos casos estamos hablando de David. El ministerio conocido como profeta tiene dos funciones. La primera, profetizar, por supuesto, que significa predecir las cosas distantes o futuras en virtud del don de profecía. O sea, para poder profetizar, lo primero que tenemos que tener es ese don de profecía, ¿sí? Dios tiene que darnos ese don para poder desarrollar el oficio de profeta, ¿correcto? Pero no tan solo necesitamos el don de profecía, sino que vamos a necesitar el don de ciencia, el don de conocimiento, el don de revelación para nuestras vidas. Así que esa conjunción nos va a llevar a nosotros a que podamos desarrollar, ¿sí?, lo profético de parte del Señor. Y lo segundo, anunciar. Primero profetizar, pero lo segundo también es anunciar o proclamar algo. El profeta habla por inspiración de parte del Señor. Es decir, habla como si el Espíritu Santo le hubiese exhalado lo que debía decir. Y es verdad, muchas veces, la otra vez fuimos a una reunión y una persona que hacía años que no la veía y me decía, yo no tengo ministerio de profeta, pero me llama la atención que a veces uno suelta cosas y después se olvida. No sé si al profeta con oficio le pasará, pero a mí me sucede que cuando Dios me utiliza para profetizar, después me olvido, lo suelto y me olvido, no recuerdo ni la persona, no me acuerdo. Y en estos días fuimos a visitar una iglesia y me dice, pastor, dice, yo estoy agradecido porque Dios, la palabra que usted me trajo de parte de Dios se cumplió sobre mi vida y sobre mi ministerio, ¿no? Y parecen cosas que realmente son misteriosas, por así decirlo, ¿sí? Pero muchas veces Dios es el que nos da esa palabra y nosotros tenemos que proclamarla o soltarla. Además expone el mensaje de Dios al pueblo, expone el mensaje. Exponer significa declarar, interpretar, explicar, que es un poco lo que uno hace como predicador, ¿sí? Tenemos que soltar, muchas veces por eso es importante que nosotros como predicadores busquemos lo que Dios quiere que hablemos.
que podamos ser la voz de Dios para el pueblo, que podamos ser aquellos que transmitimos lo que Dios quiere hablar en su momento a su pueblo. Por eso siempre decimos que podemos utilizar un montón de estudios, podemos utilizar un montón de pasajes, pero lo esencial y lo más importante es que nosotros podamos hablar lo que Dios quiere que hablemos, y ahí nos transformamos en una especie de profetas, porque estamos dando a hablar lo que Dios ciertamente nos pide que hablemos. El profeta también predice. El tema o el término predecir significa anunciar algo que va a suceder, ¿no? Algo que va a suceder. Y yo me reía en estos últimos meses, donde ahora viene fin de mes, fin de año, y ahora van a comenzar a llover profecías de todos los gustos, ¿no? Ahora que estuvieron las elecciones sobre nuestra nación, profetizaron desde el norte, del sur, del este y del oeste. Y unos pastores me decían que había un profeta muy significativo que dijo que si no ganaba tal presidente era por culpa del pueblo porque no había orado. Claro, así profetiza cualquiera, ¿no? Pero el profeta es certero. El profeta, ciertamente, hermanos, va a decir algo que va a suceder, y lo dice por anticipado. No lo dice cuando ya pasaron las cosas. Yo lo había dicho. No. Predice, ve. Comúnmente en el Antiguo Testamento al profeta se le decía vidente, porque veía. Veía. Yo este domingo estaba ministrando a un jovencito que Dios me lo llama, que lo haga pasar, y lo empiezo a ministrar. Y yo le decía, primero me llamó la atención porque escuchaba, y yo le digo, estoy escuchando diferentes idiomas. Y no le estaba diciendo que aún estaba escuchando un idioma chino. Digo, escucho diferentes idiomas, y veo también que vas a andar mucho en avión, ¿no? Increíble. Pero ciertamente a veces Dios utiliza esa. Y no soy profeta, no soy profeta. Hago por la misericordia de parte de Dios. ¿Me explico? Pero entonces tenemos que tener en cuenta que también el profeta es aquel que predice las cosas que han de suceder. Los profetas del Antiguo Testamento, en repetidas ocasiones, anunciaron acontecimientos antes de que sucedieran. Entonces explicaron el significado del mensaje de Dios al pueblo. La función del profeta del Nuevo Testamento también es muy parecida. Anuncian el mensaje de Dios al pueblo y explica su significado, pero hay cierta diferencia. Las palabras del profeta del Antiguo Testamento generalmente no se hallaban en la palabra de Dios, ya que escrita en aquel tiempo, aunque todavía no lo contradecían, porque nosotros ahora basamos toda palabra profética en lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Nosotros, ¿cómo hacemos para saber qué es palabra de parte de Dios? Porque tiene que estar dentro de los parámetros de la palabra. Un profeta no puede salir a decir cualquier cosa que no esté dentro de los parámetros de la palabra. Ahora nosotros, en este tiempo de gracia, tenemos la palabra de Dios para nosotros pasarla. Por eso es importante no apagar el espíritu de la profecía, ¿sí? No debemos apagarlo. Dice la palabra de Dios que tenemos que juzgar, ¿sí? Examinarlo todo y retener lo bueno. Muchas veces cuando comienzan los despertares o avivamientos, comienza la gente en su ánimo a comenzar a profetizar. Y a veces profetizamos desde nuestro propio vientre, dice la palabra. Por eso nuestra vida tiene que tener una comunión tan alineada con el Espíritu Santo para que no hablemos nuestras emociones, ¿no? Porque a veces amamos a la persona y le profetizamos desde nuestro propio vientre. Porque Dios te va a bendecir, te va a prosperar, y te va a hacer esto y lo otro. Y al que no lo queremos le decimos, viene juicio de... No es así. Tenemos que estar alineados a la voz del Espíritu Santo, porque si no algún día vamos a tener que rendir cuenta. Solo ocasionalmente dice que citaba algo ya escrito, sin embargo el profeta del Nuevo Testamento
a menudo presentan un reto y aliento a la vez basado en verdades que ya ha recibido. El ministerio de Judas y Silas, narrado en el libro de Hechos, capítulo 15, verso 32, ofrece un buen ejemplo, porque tanto el profeta trae un mensaje especial de Dios por su espíritu para suplir las necesidades del pueblo en una ocasión dada. ¿Y cuántas veces hemos escuchado hombres que tienen ese don, ese ministerio profético, que están tan alineados, que están viendo lo que va a pasar en el futuro, que están viendo lo que va a pasar más adelante? Uno de mis clamores delante de la presencia de Dios es que yo le estoy pidiendo a Dios: Señor, yo tengo tu Espíritu Santo y tu Espíritu Santo debe guiarme a lo que viene hacia adelante. La iglesia tiene que estar avisada de lo que viene hacia adelante, porque tenemos el Espíritu de Dios. Aunque no seamos profetas de oficio, pero sí el Espíritu Santo de Dios tiene que hablarnos. ¿Sí? Él tiene que notificarnos. ¿Cuánto más la palabra de Dios o cuánto más Dios no nos querrá hablar a través de un profeta? También en ocasiones el profeta del Nuevo Testamento recibe un mensaje de Dios que predice el futuro. ¿Sí? Te predice, te dice lo que va a pasar. Por eso tenemos que tener en cuenta, y como decía hace un ratito, que ciertamente el enemigo va a tratar muchas veces de engañarnos, y como él es un gran imitador, no es creador y no puede crear ministerios, ¿sí? Ni puede crear dones, él lo que va a tratar de hacer es imitar. Y muchas veces trae confusión al pueblo porque utiliza a gente, ¿sí?, en la cual en vez de profetizar lo único que tienen son espíritu de adivinación. Es fuerte lo que digo, es fuerte lo que digo. Pero muchas veces encontramos gente que en vez de profetizar están utilizando el espíritu de adivinación. ¿Cómo nos damos cuenta? Y por el fruto. Vemos que viven una vida desordenada, una vida que está fuera de la voluntad de Dios, y sin embargo tienen el ímpetu de venir a hablar a la iglesia de parte del Señor. Entonces eso yo lo tengo que discernir y tengo que rechazarlo en el nombre poderoso de Jesús, porque eso no es palabra de parte de Dios. En el libro de Hechos se menciona un hombre llamado Ágabo, ¿se acuerdan? El profeta Ágabo. Dice que quien era profeta, y permaneciendo nosotros allí, el libro de Hechos capítulo 21, verso 10, dice, y permaneciendo nosotros allí, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. 2 veces se dice que predijo eventos del futuro. En el libro de Hechos capítulo 11, verso 28, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu, y fíjense ustedes, si ustedes están tomando la Biblia, dice que el Espíritu está en mayúscula y no está hablando del Espíritu del hombre, sino que está hablando del Espíritu Santo. Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces fíjense qué certero, él ya estaba prediciendo que iba a venir una gran necesidad, una gran hambruna. Él no era un ministro de economía, sino que era un profeta de Dios que estaba anticipando lo que iba a pasar en los tiempos de Claudio. El libro también nos muestra en el libro de Hechos, capítulo 21, verso 11, donde se narra la segunda ocasión. El profeta que predice puede ser probado para comprobar si su mensaje es de Dios. Debemos probar los espíritus. ¿Sí? Debemos probar los espíritus. ¿De dónde vienen? ¿Sí? Muchas veces hemos encontrado hombres y mujeres con fuego extraño, que no vienen fuego de parte de Dios, sino que viene de parte de lo humanístico, de lo interior. Si su profecía no se cumple, sencillamente anuncia su propio mensaje.
Pero el profeta que profetiza de paz cuando se cumple la palabra del profeta será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces toda palabra que no se cumple dada por un profeta, ¿sí?, no es palabra de parte de Dios. Es interesante esto, porque muchas veces habla de su propia boca. Por eso la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. De la boca de Dios. Entonces, la palabra nos invita a que nosotros podamos entender que muchas veces puede venir palabra de parte de Dios y muchas veces puede venir palabra de parte de hombre, palabras almáticas, pero que dice que va a saciar nuestro interior aquello que sea palabra que salga de la boca de Dios, palabra que salga de la boca de su Creador. Y es ahí donde nosotros no vamos a pasar esa necesidad. La función más importante del profeta se describe en el libro de Efesios capítulo 4, verso 12. Dice que el profeta vino con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edifica al cuerpo de Cristo, lo edifica. Por eso el corazón del profeta debe ser un corazón sano, un corazón limpio, un vaso en el cual no haya ningún estorbo, como cualquier servicio, don o ministerio. Hoy estamos hablando de ministerio, pero aún el que ministra en el altar, su corazón debe estar, porque de lo que nosotros tenemos es aquello de lo que nosotros damos. ¿Sí? Porque si yo en mi corazón, como hoy hablamos con respecto al perdón, no he perdonado, mi corazón va a sacar esas raíces y va a ministrar esas raíces. Por eso el compromiso de que a veces pensamos que estar en un coro, tocar una batería, utilizar una guitarra o un teclado es algo insignificativo. Sin embargo, es una forma también de ministrar. Los que trabajan en la escuela bíblica, los que enseñan la palabra, a veces pensamos que solamente aquellos que tenemos el lugar o el privilegio de ministrar en un altar, no, pero cada uno de nosotros que tiene una tarea para realizar, tenemos que examinar nuestro corazón, porque de lo que tenemos es aquello que nosotros vamos a dar. Si tenemos amargura, vamos a dar amargura. Si tenemos dolor, vamos a hablar dolor. Por eso el vaso realmente tiene que estar limpio en la presencia del Señor. Bueno, vamos. Entonces, la persona que anuncia el mensaje de Dios, según le fue inspirado por el Espíritu Santo, cumple ambos propósitos. En primer lugar, le ayuda al pueblo de Dios a prepararse para el servicio cristiano. Cuando la gente siente que el Espíritu de Dios descansa sobre un maestro, aprende mucho por lo que se dice y aprende por el Espíritu de quien se da el mensaje. Amén. Y vamos a dejarlo hasta aquí en esta noche. Entender esto, que la palabra profética cumple 3 funciones específicas. Nos exhorta, ¿sí? La palabra de parte de Dios, vos vas a encontrar a veces que la palabra profética que Dios trae es una palabra que es fuerte, te exhorta, te edifica, ¿sí? La palabra de parte de Dios también te consuela. Nunca el Señor te va a entregar una palabra profética por más dura que sea sin darte una salida. Porque la palabra de parte de Dios profética es para poder enderezar si tiene que enderezar, animar si nos tiene que animar, o también confirmar si nos tiene que confirmar. Pero siempre la palabra de parte de Dios va a traer consolación a nuestra alma y a nuestro espíritu. Por eso la Biblia declara que tenemos que examinarlo todo y ¿qué cosa? Y retener lo bueno.
reto en lo bueno. Amén. Amén. ¿Cuándo llevo ya minutos, Roxana? 30. 30. Para que no sea así muy pesado para los hermanos que están, o muchachos que están escuchando por YouTube. Amén. Entonces, tenemos que ver esto, mis amados hermanos. En ocasiones dice que el profeta del Nuevo Testamento recibe un mensaje de Dios que predice el futuro. La función más importante del profeta se describe en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. ¿Anhelás profetizar? No sabes la corbata que te estás poniendo. Es una honra porque es parte de los 5 ministerios que Dios utiliza en nuestras vidas. ¿Sí? Así como utiliza la vida de un apóstol, que Dios puede utilizar. Pero Dios es el que da. Él es el dador. Dios es el que nos llama para poder desarrollar. Ahora, yo soy el que produzco que ese dador pueda mirarme y yo tener la gracia y la bendición realmente de poder desarrollar este ministerio para la gloria del Señor. Hay pautas y hay normas. Yo a veces me asombro que hay gente que no lee, no estudia la palabra, a veces ni siquiera busca de parte del Señor, no se congrega, no tiene comunión con los hermanos, no tiene comunión con nadie y profetiza. ¿Y de qué profetiza? ¿Cómo puedes profetizar si ni siquiera estás en comunión con tus hermanos? ¿A qué edificación estás llamada a edificar o llamado a edificar el cuerpo de Cristo? ¿Me explico? Entonces yo tengo que decirle al Señor que Él mire las intenciones de mi corazón. Hay gente que ama, aunque usted no lo crea, que ama el ministerio profético y es un don que es hermosísimo poder desarrollarlo bajo la guía del Espíritu Santo. Porque cuánta gente podemos orientar, a cuánta gente podemos confirmar, a cuánta gente podemos liberar de parte de Dios a través de un don o un servicio de profecía. Amén. Pero no está circuncidado o guardado solamente para una iglesia local, sino que está dado para que podamos desarrollarlo aún a nivel ministerial y poder bendecir al cuerpo de Cristo. Amén. Como decíamos la vez pasada, ojalá pudiéramos tener los 5 ministerios dentro de la iglesia. Ojalá. ¿Sí? Ojalá. Pero el cuerpo de la iglesia tenemos que entender que es la iglesia realmente, que no es tan solo el tabernáculo de la fe, sino que son todas las iglesias del Mar del Plata, todas las iglesias de Buenos Aires, todas las iglesias de Argentina y por qué no la del mundo. Amén. Entonces vamos a encontrarnos que Dios quizás nos utilice como ministerio para salir y llevar el mensaje a otros lugares para edificar a otros ministerios. Amén. Amén. El desafío está implementado y se quedó sin pila. El desafío está ahora para poder decirle al Señor, Señor, ya hemos visto 2, apóstoles y profetas. Señor, ¿en qué área yo te puedo servir? ¿En qué lugar yo te puedo servir? Hay gente que tiene la pasión por esto y vos no lo entendés. Es decir, ¿sabés dónde te estás metiendo siendo profeta? ¿No? Pero hay gente que el Señor pone el querer como el hacer con su buena voluntad. Hay gente, la otra vez hablamos con mi hijo mayor y me dice, yo no sé cómo ustedes aguantan, hablando con mi hijo más chico, no sé cómo ustedes aguantan a tanto a la gente. Dice, yo les cortaría el cuello como Pedro, la oreja. Ah, digo, claro, digo, vos sos fácil porque vos tenés un ministerio de evangelista. Vení, predicate, va y le dejás la responsabilidad al pastor. ¿No? Pero son necesarios también. Pero yo no puedo negar que la bendición o la virtud que él tiene, no la tengo yo. No la tengo yo. Él le habla a todo el mundo de una forma tan natural,
de predicar el Evangelio de Jesucristo, que yo le tengo que buscar la vuelta a ver cómo hago para poder entrar y decir. Y él habla con gente de plata, habla con la gente que está tirada en el 11, habla con empresarios. No tiene problema. Él habla de Cristo, tiene una pasión, él habla de Jesús. No tiene problema, ¿no? Porque tiene ese ministerio dado por Dios, porque Dios le ha dado esa gracia. Y hay gente que tiene esa gracia de compartir, de hablar, esa pasión por las almas. Porque no hay mucha gente que vaya y se ponga a darle de comer a una persona que está con olor, no sé, que está maloliente. No hay personas que quizás pasen por esa situación. ¿Sí o no? Seamos honestos. Y hay gente que tiene pasión por ese, y siente dolor, y un evangelista tiene que tener eso. Todos lo tendríamos que tener, ¿no? Por supuesto. Pero el evangelista tiene ese amor, esa pasión. Miren ustedes la vida del apóstol, sí, no sé si es un apóstol, pero de Carlos Anacondia. Casi con 80 y pico de años, hermano, está ahora en La Plata predicando. Está bien que no predica en todas las reuniones, pero cada 2 por 3 el hombre sube un púlpito y habla del mensaje de salvación. No habla de otra cosa, pasión por las almas. Que Dios nos dé esa pasión para los ministerios. Amén. Y que el ministerio que el Señor quiera darnos, le decimos al Señor, aquí estamos, a tu disposición. Pero recordad que Dios no busca personas que no estén comprometidas con Él. Dios busca gente que esté dispuesto a pagar el precio. Y eso, ¿sabéis quién lo sabe? Solamente vos y Él. O Él y vos. Nadie más. Solamente aquellos que un día dijimos, Señor, estamos dispuestos a tomar el arado. Y hacemos como Eliseo. ¿Viste lo que hizo Eliseo? Dice que tomó la yunta de bueyes, tomó el arado y le dijo a Elías, esperá que voy a saludar a mi familia y vuelvo. Agarró los bueyes, se hizo un asado bárbaro y agarró el arado y lo prendió fuego para hacer el asado. ¿Qué nos dice eso? Que él dejó todo atrás, su sustento, aquello que le iba a ser de provisión, aquello que le iba a ser de carga, aquello que le iba a hacer que un día pudiera ceder cuando estuviera en necesidad o en problema. Lo dejó todo y fue y siguió a Elías. Y como recompensa obtuvo nada más ni nada menos que la doble unción del Espíritu Santo. Padre,